de mí, Jesús, a pesar del mundo y su maldad, hasta el punto que en mí se pueda ver un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color, y mi mano extiendo para ayudar al que lucha por ser fiel. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Como un libro abierto mi vida es, y en él las gentes mis actos ven. Si son buenos los guiarán a Él, y si no las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Muy bien, feliz sábado para todos, ¿cómo están? Que tengan un bendecido día, una alegría poder compartir después de tanto tiempo, poder verlos, poder conectarme. Feliz sábado. ¿Cómo estás, Alicia? Feliz sábado. Bien, bien. Bueno, la verdad que una linda mañana, estoy contento en serio, porque, bueno, todo este tiempo fue bastante difícil conectarse, volver a acomodarse ahí un poquito. De a poquito vamos retomando, así que nada, gracias por la invitación para poder compartir el mensaje de hoy. Espero que por supuesto sea de bendición para cada uno de nosotros. Bien, quiero primero hacer una oración y ahora comenzamos. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, te rogamos que en este momento tú estés en medio de nosotros, pero que principalmente, Señor, tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Que este mensaje, Señor, no sea solamente un mensaje, sino que sea también una ayuda para tomar decisiones, para poder comenzar un nuevo camino, para poder hacer cambios en nosotros, pero que todo eso, Señor, sea dirigido por ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, el mensaje de hoy, ¿recuerdan el título? A ver si alguno por ahí recuerda. Llegó ayer, un poquito tarde, pero por ahí alguno se acuerda. ¿Sí o no? Nadie se acuerda, me parece. Estamos todos en silencio ahí, mirándonos. Misión en tiempos difíciles. Ahí está, Gaby. Misión en tiempos difíciles. ¿Sí? Yo creo que el video de Probad y Bet habló un poco también de eso. Y la lección que vimos hoy con los jóvenes también hablaba algo parecido. Pero bueno, quiero compartirles esto y hacer mención de dos cosas. Primero, misión. Hago una pregunta, ¿no? A ver qué me respondan. Pero respóndanme, no me dejen en silencio. Misión. ¿Es solamente lo que hacen los misioneros cuando se van de viaje? ¿Qué es misión? Pueden abrir su micrófono ahí, contestar, levantar la mano o opinar en el chat. No, misión es vivir nuestra vida, ¿no es cierto?, de acuerdo a la voluntad de Dios, reflejando, ¿no es cierto?,
eso a través de lo que vamos viviendo cada día, ¿no es cierto? También es parte de la misión, que vean eso en nosotros. Podemos dar un buen ejemplo con eso. Bien, perfecto, sí, puede ser hay más cosas por ahí. Ahí dice Abraham, creo que es lo que Jesús nos envió a hacer. Bien, dos cosas que quiero remarcar. Primero, la misión, por supuesto, es una tarea que tiene que ser realizada por todos, ¿sí? Por cada uno de nosotros. No importa la edad, ¿sí? Así sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto, todos fuimos llamados por Dios para salir a proclamar justamente las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, independientemente de nuestra condición, de nuestra cultura, de nuestro cargo, si podemos llegar a decir en la iglesia, todos tenemos que cumplir justamente esta misión de predicar el Evangelio, ¿sí? En segundo lugar, estamos, como bien dijimos al principio, viviendo tiempos difíciles, por supuesto, en todos los aspectos, ¿no? Porque, bueno, no solamente en la pandemia, sino que sabemos que la maldad está aumentando, vemos en las noticias cosas terribles, mujeres maltratadas, robos, asesinatos, cosas que ya se venían viendo, pero que ahora parece como que, no sé si mi perspectiva me falla, pero yo veo el doble o el triple de los casos, ¿sí? Y yo trabajando en el área de seguridad, les puedo asegurar que sí, está en aumento. Entonces, eh, sabemos que entonces esto de predicar, si antes era un desafío, ahora verdaderamente es algo, podemos decir, eh, desafiante, pero a un extremo más dificultoso, podemos decir, ¿no? Porque a veces uno por ahí para evitar ciertos problemas o discusiones, eh, a veces uno como que calla, ¿no? Uno por ahí guarda ciertas cosas para evitar incomodar a alguien. Pero Dios te dice, no, tenés que hablar, no tenés que callar. Y hoy en día, teniendo también tanta diversidad de pensamiento, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene pensamientos distintos a los nuestros y el mundo obviamente ofrece ese tipo de pensamientos, eh, hay cosas que por ahí las personas no aceptan, ¿no? Y por ahí cuando uno se pone a predicar de la Biblia, cuando uno se pone a hablar de Dios, por ahí te toman como fanático, por ahí te toman como un retrógrada, ¿sí? Pero esto, ¿qué quiere decir? Esto nos está indicando algo dentro de todo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que es el tiempo del fin, ¿sí? O sea, en la Biblia está más que claro de que en los tiempos del fin, las personas, ¿qué van a hacer? Iban a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Recordamos que Jesús había previsto de estas cosas, les había dicho a los discípulos de que esto iba a suceder, pero sin embargo los mandó igual, ¿sí? Nos mandó a nosotros igual. Entonces, la misión tiene que cumplirse de todas maneras y en todo tiempo, ¿sí? A tiempo y a destiempo, dice Pablo. Quiero contarles una historia, más que nada repasemos una historia, vamos a buscar en el libro de Hechos, si tienen sus Biblias ahí, vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 6, libro de Hechos, capítulo 6. Bien, ustedes saben que en este capítulo hay una historia, ¿sí? De alguien específicamente, y ahí el título, por lo menos en mi Biblia, dice elección de 7 diáconos, ¿sí? La Biblia habla en esta historia de un diácono evangelista, ¿sí? No era un anciano, no era un pastor, sino que era un diácono, ¿sí? Y la historia habla de Esteban. Todos conocemos la historia de Esteban, y por ahí lo pensamos en las condiciones, ¿no? En las que tenía que tener un diácono, según la Biblia,
y acá podemos ver el reflejo. Vamos a leer un poquito. Voy a leer los primeros versículos, que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen entonces, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hago hincapié en este versículo. Dice, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó entonces la propuesta a toda la multitud y eligieron entre ellos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Bien, vuelvo a hacer hincapié. Las condiciones que ellos buscaron para encargarle esta tarea, ¿sí? La tarea de cuidar, la tarea de estar y ayudar y acompañar, era que tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces en la iglesia, y en no pocas iglesias, la realidad por ahí es un poco distinta, ¿no? Porque por ahí el diácono no reúne quizá todas estos puntos, ¿no? Y en alguna oportunidad un hermano que por ahí tiene por ahí un poco algunas capacidades o cualidades distintas, por ahí se le es propuesto ser diácono y tristemente a veces uno no acepta, ¿no? Porque considera que quizá el cargo de diácono no es tan relevante, pero ¿será por eso que algunas iglesias por ahí nombran a algunos diáconos distantes a lo que es el ejemplo de la Biblia? ¿Será que por ahí tenemos distorsionado el ejemplo o el significado de lo que es ser un diácono? Pero más allá del cargo, más allá de ser un diácono, a lo que quiero ir con esto es que a veces ponemos al diácono como algo chiquito y sin embargo ese diácono nos puede dar un gran ejemplo de cómo ser un verdadero hijo de Dios, ¿no? Y Esteban fue un gran ejemplo, ¿sí? Vamos a continuar leyendo. Vamos al versículo 8 del capítulo 6, ¿sí? Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿sí? Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, se pusieron a discutir contra Esteban. Pero no podían resistir, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. ¿Cuántas veces sucede de que cuando alguien nos viene por ahí a reprender con la palabra de Dios, con sabiduría, como que no sabemos qué responder? Y más cuando nos equivocamos, ¿sí? Yo, en lo personal, cuando me equivoco, y cuando tengo errores, por supuesto, soy un ser humano, eh, y, y por ahí viene algún amigo o un familiar o alguien que me remarca o me hace saber, mediante la Biblia, está pasando esto, uno se queda en silencio porque justamente no podés contra el espíritu, ¿sí? El espíritu trasciende mucho más allá de por ahí las excusas que podemos llegar a poner nosotros, ¿sí? Y te ayuda a poner en el camino, ¿sí? Todo eso que se estaba desviando, ¿sí? Como hablamos en la lección ahí con los jóvenes, el espíritu te pone en la vereda, como quien dice, y te hace justamente razonar sobre eso que está sucediendo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Dice, entonces
sobornaron a unos para que dijesen de que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? Podemos seguir leyendo la historia y vamos a ver de que entonces la postura que estaba teniendo Esteban no era una postura débil, no era una postura dubitativa, era una postura segura porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y volviendo al tema, ¿no?, de la misión justamente es evangelismo. ¿Sí? El evangelismo es compartir el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, el evangelismo justamente es un asunto netamente espiritual. Para entender entonces esta verdad, tenemos que pedirle a Dios todos los días el Espíritu Santo. Para enfrentar justamente este desafío, es necesario tener al Espíritu Santo con nosotros. Porque quizá uno puede buscar enfrentar, ¿no?, la tarea del evangelismo con talentos, con estrategias, con tácticas, con astucia, quizá con capacidades, no sé, de preparar un super programa, preparar una super lección, preparar un libro, hasta incluso cosas que uno dice, wow, pero nada de eso que uno puede llegar a preparar va a tener la misma relevancia que cuando uno tiene el poder del Espíritu Santo, porque es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Sabemos que el Espíritu es el que nos da el querer y el hacer, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puede cambiar en nosotros nuestra actitud si el Espíritu Santo no está haciendo su obra en mí? ¿Sí? Claramente Dios eligió a Esteban porque sabía que era un hombre espiritual, porque sabía que Esteban era un hombre fiel, lleno del Espíritu Santo. Entonces, Dios llama a hombres y mujeres que busquen ser espirituales, ¿sí?, para hacer una obra justamente espiritual. Los talentos y las capacidades que puede llegar a tener cada uno son importantes, sí, influyen, pero no determinan que sea una obra misionera o evangelística, ¿sí? A veces por ahí esos talentos pueden llegar a mostrar como, no sé cómo decirlo sin que se malinterprete, como algo visiblemente bueno, ¿no? Porque no es malo, pero no termina quizá de concretar esa misión, ¿sí? Seguro, si pensamos en Esteban, como ese diácono ejemplar, eh, pensamos en nuestros diáconos, ¿no? Y, y por ahí no los vemos con todas esas cualidades como Esteban. Pero más allá del cargo, como dije en un principio, todos los cargos y responsabilidades en la iglesia requieren de hombres llenos del Espíritu Santo. Y más allá de que no tengas un cargo, la misión es la misma, ¿sí? Como dije al principio. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Quiero compartirles un versículo más. Un segundito porque se me cerró la Biblia. Bien. Se me fue. Bien, ¿recuerdan ustedes cómo entonces terminó Esteban? ¿Alguno sabe? ¿Cómo terminó Esteban? Apedreado. Apedreado. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban?
Pedía por las personas que le estaban haciendo daño. Ujú. Exacto. Él fue herido y apedreado por las personas que también lo estaban criticando, que lo estaban juzgando, ¿sí? Muchas veces nosotros, como dije al principio, tenemos miedo por ahí de hablar, o nos privamos o nos cerramos porque empezamos a recibir críticas. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, que decimos que son nuestros amigos, o incluso seres cercanos, porque a veces la misma familia, que por ahí no tiene tu misma fe, empieza a criticar lo que vos predicás y empieza a poner en tela de juicio lo que vos estás afirmando con la Biblia. Y entonces ahí es donde uno empieza a dudar, ¿no? Empieza como a guardar ese evangelio debajo de la almohada para evitar esa confrontación. Pero si vemos el ejemplo de Esteban, Esteban no tuvo temor de morir apedreado para defender el evangelio, ¿sí? Que en realidad lo que estaba haciendo era terminar de confirmar de que Dios estaba a su lado y que la única esperanza que podía llegar a tener era confiar en Jesús, ¿sí? Porque, como bien dice la Biblia, él lo vio, ¿sí? Así que, ¿cuánto nos falta aprender, ¿no? De Esteban. Por ahí tenés un cargo, sos anciano, bueno, tenés que ser evangelista, ¿sí? Quizás sos un líder joven, bueno, tenés que ser evangelista. Capaz que, no sé, sos directora del Ministerio de la Mujer, tenés que ser evangelista. O no sé, o haces arreglos florales, todo tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la misión es la misma, ¿sí? Y haciendo hincapié en esto, es contar que Jesús cambió tu vida con tus acciones, ¿sí? Con todo lo que sos. Y hoy en día uno dice, bueno, pero no me puedo ir a reunir a la iglesia porque la pandemia, porque esto, lo otro. Como vimos en el ejemplo de Probad y Bet, hay miles de maneras de compartir el Evangelio. Tenemos las redes, tenemos un mensaje, un WhatsApp, una imagen, un versículo, una llamada, ¿sí? Todas esas cosas pueden hacer que el Evangelio se siga transmitiendo, ¿sí? Depende de nosotros en la actitud que tomemos y que afrontemos, así como lo hizo Esteban, que a pesar del temor, él siguió adelante y avanzó hasta su propia muerte, ¿no? Así que los invito, hermanos, a que podamos reflexionar en esta historia, que podamos también tomarla como propia y que en vez de poner el nombre de Esteban, que podamos poner nuestro nombre ahí, ¿no? Que la gente pueda llegar a decir, y principalmente que Dios pueda llegar a decir, que estamos llenos del Espíritu Santo, que somos personas de fe, que somos ese ser inconmovible, que no duda, que sigue adelante y que se aferra a la promesa de Cristo de recibir justamente la salvación y poder compartir ese mensaje. Así que este es el mensaje de hoy. No sé si por ahí fue un poco corto, pero quería más que nada hacer hincapié en que, en que a veces no necesitamos tener tanto título o tantas cosas para hacer el bien o para servir a Dios. Necesitamos simplemente tener un corazón predispuesto para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y a través de nosotros ser de bendición a las personas que tanto lo necesitan. Así que me gustaría poder orar por este asunto y por cada uno de nosotros para que todo lo que quizá pueda estar pasando en este momento en tu vida que te está haciendo dudar, todo eso que por ahí no te deja avanzar, que no te deja compartir el mensaje por temor, por vergüenza, por culpa quizá, porque por ahí como seres humanos fallamos y no nos sentimos quizá dignos de poder hablar de Dios. Jesús te dice que en realidad eso no es así. Jesús te perdona y Él te vino a buscar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Querido Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte porque tú pones ejemplos en tu palabra sobre cómo debemos ser. Y el mejor ejemplo, Señor, es el de Cristo. Gracias porque tú nos regalaste la salvación a través de Él.
Tú nos diste una nueva oportunidad de vivir. Tú nos diste, Señor, la seguridad de que por más cosas malas, por más cosas terribles que nos rodeen, tú nos das la seguridad, Señor, a través de Cristo, de que estamos salvos, de que tenemos una nueva oportunidad, una nueva vida, y que pronto, Señor, nos podremos encontrar contigo. Te rogamos, Señor, que todas estas cosas que hemos visto en el día de hoy podamos meditarlas y ponerlas en práctica, Señor. Poder dar testimonio de que Cristo cambió nuestra vida con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo lo que se nos presente, Señor, ante las personas, que puedan ver a Jesús en nosotros, que pueda verse reflejado, Señor, ese cambio que tú has hecho. Te pedimos por todas las personas que están pasando por momentos difíciles, que tú puedas darle fortaleza, Señor, que puedas darle paz y tranquilidad y consuelo también para aquellos que han perdido algún ser querido o que quizás están luchando, Señor, contra algún pecado, contra alguna tentación. Que tú, Señor, puedas guiar a cada persona a buscarte a ti, Señor. Y te pedimos que nos utilices también a nosotros para poder llegar a esas personas. Quizá muchos de nosotros no nos animamos y por eso, Padre, te pedimos la valentía, la seguridad y la fe para poder hablar, porque sabemos que todo lo que hacemos, Señor, para ti no es en vano. Ayúdanos, Señor, a perder esa vergüenza y porque sabemos que el Evangelio, Señor, es poder tuyo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.